Hola, sea muy bienvenido, muy bienvenida a un episodio más de Leading AI. Esta iniciativa que es promovida por IBM y que reúne en toda Latinoamérica líderes de áreas como inteligencia artificial, datos, transformación digital y seguridad. Soy Jorge Dalfogo, soy el anfitrión de este episodio y fui seleccionado en 2026 como IBM Champion justamente en búsqueda de nuevos contenidos, nuevas informaciones para compartir con usted que nos acompaña en este episodio. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar más acerca de seguridad, pero seguridad desde una perspectiva un poquito diferente, sobre todo cuando nosotros estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial, la era de los agentes con inteligencia artificial, donde datos nunca fue un tema tan relevante. Y claro, nosotros estamos hablando de una estrategia de seguridad donde cada vez más pueda proteger los intereses de las empresas, de las organizaciones en toda Latinoamérica. Y claro, cuando nosotros estamos hablando acerca de seguridad, vemos que muchas organizaciones terminan poniendo este tema en segundo o tercer plano, porque las inversiones terminan siendo más en inteligencia artificial, en cloud, en otras tecnologías. Sin embargo, nosotros tenemos que cuidar justamente acerca de este activo, porque muchas veces no sabemos muy bien qué datos estamos accediendo, muchas veces tampoco sabemos quiénes están accediendo y a qué riesgos justamente estamos exponiendo nuestra estrategia. Bueno, y para hablar más acerca de este tema, tengo un invitado súper especial desde IBM México, acá en Innovation Studio. Me encuentro con David Vicenteño. Él es especialista en seguridad y gobierno de datos para IBM México. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Sea muy bienvenido a Leading AI. Gracias, Jorge. Bueno, David, para que nosotros podamos justamente saludar a nuestra audiencia que nos acompaña, me gustaría conocer un poquito tu trayectoria en IBM, tus justamente aportes y conocimiento a lo largo de estos años cuando hablamos justamente acerca de seguridad y gobierno de datos. Gracias, Jorge. Sí, mira, yo llevo 15 años de carrera en ciberseguridad. Empecé trabajando con temas de identidades y accesos y en los últimos años me he especializado en temas de seguridad de datos, atendiendo a industrias de todo tipo, financiera, aseguranza, retail, etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, una carrera bastante consolidada. Al final, 15 años, pasaste por muchos momentos de transformación donde seguridad tal vez tenían diferentes miradas, ¿no? Claro. Muchas veces nos enfocábamos solamente en redes, en endpoints, en firewall. Sin embargo, ahora miramos algunos componentes que vienen a mejorar a nivel estratégico, pero terminan muchas veces complicando o más bien muchas veces demandando que nuestra estrategia de seguridad sea un poquito más firme, un poquito más estructurada, ¿no? En este sentido, David, ¿cómo tú ves a nivel de prioridad cuando nosotros hablamos de una buena estrategia de seguridad para nuestras empresas en Latinoamérica? ¿Cuáles puntos, cuáles factores, cuáles tecnologías son importantísimos mantener en mesa, en pauta de proyectos para garantizar pues efectividad en nuestra estrategia? Muy bien, Jorge, pues mira, tú lo has mencionado, todo el tiempo la tecnología está innovando y generalmente los pilares de la seguridad se basaban en temas perimetrales, seguridad perimetral, firewalls, CM-SOARs, etcétera. Pero ahora, como los ambientes están creciendo cada vez más, tenemos que tener capas que nos ayuden a monitorear todos los flujos de datos y identificar también cómo se están consumiendo, quién los consume, desde dónde, para poder plantear justamente una línea de acción en cuanto a la protección de esos datos. Excelente. Y David, nunca se habló tanto a nivel de control de acceso. Tema este que, bueno, podemos decir que entró como prioridad en los últimos años. Al final nosotros vemos varios estudios que indican que la gran mayoría de los ataques en relación a ciberseguridad terminan siendo dentro de accesos a datos o muchas veces incluso datos externos. O sea que tenemos un nuevo factor que debemos considerar. ¿Cómo IBM viene justamente trabajando a nivel de control de acceso o estas amenazas que muchas veces no son externas, son internas dentro de las organizaciones? Muy bien, pues mira, es un problema creciente porque, como tú lo dices, muchas veces los ataques o las exfiltraciones de datos vienen de cuentas con privilegios que tienen accesos legítimos
Y en ese sentido, el poder identificarlo se vuelve más complejo, ¿vale? No es solo control de acceso, sino ya tenemos que hablar temas de analítica, es decir, usuarios, aplicaciones que utilizan los datos, revisar y tener una línea base de comportamiento de cómo se acceden a esos datos, desde dónde, en qué horario, en qué volumen, qué cliente utilizo para conectarme a los almacenes de datos, para poder identificar comportamientos no usuales, ¿vale? En esa parte IBM nos apoya con tecnología justamente para ya no quedarnos en ese nivel de control de acceso, sino más bien de analítica del uso de los datos. Excelente. Y cuando nosotros hablamos justamente desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva también de acceso legítimo, ¿cómo nosotros podemos acá, tal vez David, a nuestra audiencia que nos acompaña, compartir buenas prácticas de control de acceso o buenas prácticas o más bien insights de cómo el nuevo CISO, el nuevo director de seguridad y gobierno de datos se debe preocupar o más bien poner en su calendario proyecto en los próximos años? Muy bien. Mira, el tema de control de acceso es un buen punto de partida para un programa de seguridad de datos, ¿no? Pero un programa de seguridad de datos tiene que ser continuo, es decir, no nos quedamos en la parte de accesos, sino tenemos la parte analítica, y la parte analítica nos va a permitir, como decía hace rato, identificar comportamientos no usuales y después de una fase de análisis poder madurar esos controles, ¿no? Entonces es una fase continua o controles continuos, ¿no? La parte de seguridad de datos es un ciclo continuo que no termina nunca. Excelente punto. Es una jornada así como gran parte de las tecnologías. Ahora, veo que hace algunos años simplemente invertir en un buen firewall actualizado de próxima generación, tener también actualizados sus licencias en endpoints con una buena estructura también de redes, era suficiente. Y ahora nosotros hablamos acerca también de cultura, ¿no? Porque tenemos que también preparar a nuestros usuarios, a nuestro equipo, a nuestros colaboradores justamente para que estén atentos a estos ataques que cada vez son más sofisticados, ¿no? Cada vez más vemos incluso la parte justamente los avances que la tecnología trae, es que cuando en malas manos también puede ser una situación bastante desafiadora para nosotros líderes de tecnología. En este sentido, ¿qué programas IBM también viene promoviendo a nivel de cultura justamente para las empresas o incluso simulacros de ataques para justamente preparar a nosotros como usuarios de red, usuarios de sistemas a estas situaciones que pueden ocurrir? Sí, mira, nosotros ofrecemos talleres y pláticas a las empresas para también tocar el tema de la cultura, ¿no? Es decir, cambiar un poquito el mindset desde el punto de vista de que la seguridad ya no es un bloqueador, ¿no? Ya no es un gasto, sino más bien es un habilitador de negocio. ¿Qué significa esto? Que el mensaje que nosotros queremos dar como IBM es que los proyectos desde cero surjan con seguridad, ¿no? Para no decir, no se puede porque es inseguro, sino para decir, lo hacemos, pero de forma segura. Eso al final nos va a permitir acelerar toda la innovación, más allá de tener un stopper para la innovación. Si lo hacemos de forma segura, y eso nos permite avanzar y nos permite también en fases avanzadas de los proyectos evitar fricciones, ¿no? Es más costoso tener seguridad e implementar seguridad cuando los proyectos ya están avanzados a comparación de que si los proyectos nacen con una fase de seguridad, con implementaciones de seguridad desde el inicio. Excelente punto. O sea, acá nosotros estamos hablando que cuando nosotros hablamos de una estrategia de datos, de data driven, por ejemplo, una estrategia de creación de agentes de IA, si yo traigo el tema de seguridad en este momento, sale mucho más barato y claro, el riesgo es mucho menor que después que tengo un problema cuando quiero escalar un proyecto y de repente no tengo las bases sólidas de seguridad para justamente sostener este proyecto sin riesgo, ¿correcto? Correcto. Y qué bueno que tocas el tema de inteligencia artificial, porque el tema de seguridad de datos es fundamental en temas de inteligencia artificial. Todos los proyectos de inteligencia artificial, de alguna u otra manera, se alimentan de datos, que seguramente te vas a tener datos críticos.
¿vale? Entonces, ¿cómo podemos apoyar en ese sentido? ¿O cuál sería la estrategia más bien de seguridad cuando hablamos de inteligencia artificial? Uno es tener mapeado todos los proyectos de inteligencia artificial, identificar el objetivo principal de negocio de cada proyecto, qué equipos están involucrados, cuál es la fase por la que pasa cada proyecto desde que se idea, se desarrolla, se implementa y se prueba. Eso nos va a permitir identificar también qué datos entran en juego en cada proyecto de inteligencia artificial y por ende poderlos proteger de manera adecuada, ¿vale? Entonces son dos temas, uno el tema de datos y el tema de inteligencia artificial, pero van ligados al final de cuentas. Protegemos los datos. No hay cómo separarlo, ¿no? No es. Sin los datos, la inteligencia artificial no funciona. Y sin seguridad estás exponiendo a riesgo, ¿no? Correcto. David, creo que este tema, bueno, yo como investigador de inteligencia artificial, como entusiasta, y gran parte de nuestra audiencia probablemente también estamos probando un montón de ya, surge una nueva solución a cada semana, que esta tiene sus particularidades, es mejor en esto, en aquello, pero al mismo tiempo esto tiene que ver muchas veces como yo, como Jorge, como persona física que estoy ahí, como curioso, entusiasta, buscando más informaciones. Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos de ambientes corporativos, el juego es un poquito diferente. No me puedo aventurar a lanzar reportes, a subir información crítica y sensible en una IA que no sea una IA corporativa. Pero nosotros sabemos que eso está pasando. Hay varios estudios que nos enseñan hoy que la realidad es que los mismos empleados, justamente por estar en este entusiasmo de aprender, de querer buscar cosas nuevas, terminan utilizando IAs que tal vez no están homologadas dentro de las organizaciones. ¿Cómo puedo yo, desde una estrategia sólida de seguridad, pensando en la era de la inteligencia artificial agéntica, evitar o mitigar los riesgos en este proceso? Tocas un punto muy importante. Para responder a tu pregunta, sería con una capa de gobierno de IA. ¿Qué es una capa de gobierno de IA? Una capa de gobierno es tener mapeado justamente cuáles son los modelos que podemos utilizar o que están aprobados por la organización. Es decir, modelos que eviten riesgos desde su concepción. Y también tenemos que tener mapeado, justamente yo decía, las fases por las cuales pasa un proyecto de inteligencia artificial, desarrollo, pruebas, capa de inferencia, etcétera, para que nosotros podamos ver justamente qué datos alimentan cada fase. Y también tenemos que revisar cuáles son los resultados en cada una de esas fases. Es decir, si los resultados de cada proyecto están alineados a los resultados que busca el negocio de la organización, pero de forma segura. Y también es importante también temas de rendimiento, ¿no? No puedo tener un proyecto de inteligencia artificial que sea lento, por ejemplo. Exacto. O puede ser muy rápido, pero puede ser muy caro también, ¿no? Entonces, esa capa de gobierno de inteligencia artificial me va a poder permitir tener todo mapeado, es decir, desde dónde nace, con qué modelos, quién interfiere en cada una de esas fases, cuáles son los datos, cuánto me está costando y si tiene el rendimiento necesario o no ese proyecto. Es un excelente punto y ahí traigo justamente que me parece que cada vez más somos especialistas, pero al mismo tiempo tenemos que ser generalistas, ¿no? Hay que tener un conocimiento no solo en seguridad, pero tengo que conocer acerca de otras tecnologías y cómo eso trae impacto al negocio. Y impacto en la actualidad se mide por tiempo, por escalabilidad y se mide sobre el retorno de la inversión que se está haciendo, ¿no? Que es un punto también crucial, sobre todo en un momento que hay muchas tecnologías, no sé cuál debo invertir y como hay tantas opciones, a veces me quedo con el beneficio de la duda. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Para qué es esta? Y este beneficio de la duda, que nosotros sabemos que igual como inteligencia artificial, seguridad, vemos cantidad de softwares que nacen en el mercado. ¿Qué es importante, David, para nuestra audiencia, los líderes, las líderes en tecnología, en seguridad, en datos, en IA, tomar en cuenta al momento de elegir una solución que justamente pueda atender sus desafíos y la complejidad de su negocio independiente del tipo de industria? Yo creo que en primera instancia tenemos que identificar bien los objetivos
¿para qué necesito yo este proyecto? ¿Cuáles son los resultados que yo espero? El retorno de inversión también. Si no tenemos bien identificado esos 3 puntos, va a ser difícil elegir una tecnología. Una vez que ya la eliges, podemos implementar una capa de gobierno para que te dé justamente esa visibilidad. Incluso puedes tú con una capa de gobierno de inteligencia artificial comparar entre tecnologías, ¿no? ¿Cuál es la que me resulta con mayor beneficio desde los puntos de vista de seguridad, fiabilidad, de tema de resultados y tema de retorno de inversión o tema financiero también, ¿no? Claro, hay que evaluar estos puntos, ¿no? Ahora, muchas veces, David, y tal vez pasa a quienes nos acompañan en este momento, cuando las empresas tienen un proyecto de seguridad, no necesariamente asocian a IBM como un posible proveedor de soluciones y servicios. A veces hay empresas que cuando piensan en IBM piensan en inteligencia artificial, en datos, en los tradicionales e importantes mainframes, pero IBM tiene una trayectoria larga en seguridad. Entonces, tal vez aquellos que no conocen muy a fondo qué IBM ofrece a nivel de capa de seguridad, qué soluciones tiene, qué soluciones no tiene, de qué manera, ya mirando, David, a una perspectiva de soluciones, ¿qué ofrece IBM cuando el tema es seguridad y gobierno de datos? Para responder, no voy a responder tecnología, sino voy a responder la parte de transformación tecnológica. Excelente. Es decir, generalmente las organizaciones tenían ambientes y arquitecturas tradicionales on-premise, pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que esos ambientes y esas arquitecturas tradicionales están mutando a ser arquitecturas híbridas, ¿no? Es decir, cada vez más cargas de trabajo y datos están migrando a la nube, ¿No? Y eso no es un paso que es rápido, ¿no? Sino que es gradual. Y eso lo que lleva a las empresas es a tener ambientes complejos. Parte de cargas y partes de datos en on-premise y parte de cargas y parte de datos en la nube y conectados entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece IBM en cuanto a tecnología? Te ofrece tecnología que te permite proteger los datos justamente en esos ambientes que son complejos ya de por sí, ¿no? Esa es en la parte de seguridad de datos y en la parte de inteligencia artificial, si bien podemos proteger los datos que están en esos ambientes complejos e híbridos, en la parte de inteligencia artificial podemos proteger con la capa de gobierno todo el uso de inteligencia artificial para que sea seguro, sea eficiente, para que nos dé los resultados que requiere el negocio y para que tenga un retorno de inversión el que buscamos o el más beneficioso para la organización. Excelente punto. Y acá, conociendo también un poco acerca del portafolio de soluciones, por más que la iniciativa Leading AI busca justamente hablar de solución, que tú muy bien puntuaste, pero acá sé que hay soluciones que están liderando el mercado. Cuando ves Gartner, son líderes de los cuadrantes. Cuando hablamos de IBM Guardium o de repente incluso IBM watsonx Governance. Contame un poco de qué se trata estas soluciones y para qué tipo de industrias sirven, son para todas las empresas. Cuéntame un poco acerca de estas soluciones específicas, David. Ok, mira, Guardium tiene soluciones que te ayudan desde el descubrimiento y clasificación de datos críticos. Esto es importante porque tú no puedes proteger un dato que no sabes en dónde está. Exacto. Entonces, Guardium te permite identificar, buscar, clasificar también esos datos críticos en ambientes híbridos, en archivos, en premises, en bases de datos, en servicios de datos en nube. Justo lo que hablábamos anterior, Claro, acerca de esta complejidad y que hoy más del 70% de nuestras organizaciones en Latinoamérica están en ambientes híbridos, ¿no? Entonces, Guardium justamente te ayuda en este contexto. ¿Eso es? Correcto. Identificamos primero, ya que identificamos, con Guardium también podemos proteger el acceso a esos datos. Podemos también implementar esa capa de analítica que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, tenemos controles, pero identificamos también comportamientos anómalos para regresar y hacer más eficientes esos controles, ¿no? Entonces, Guardium es una solución completa, es un portafolio completo que nos ayuda justamente a poner esos controles en donde a ti te hagan falta, en esos ambientes complejos que son híbridos.
Y en la parte de inteligencia artificial tenemos Watson X Governance, que nos ayuda justamente a vigilar esa capa de gobierno, o más bien a implementar esa capa de gobierno para tener visibilidad de todo el ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial, también visibilidad de qué datos se están utilizando y si hay alguna posible exfiltración de datos, temas de rendimiento, temas de los resultados de cada proyecto y también temas de cuánto me está costando cada proyecto utilizando las diferentes tecnologías. Y ahora, cuando nosotros hablamos acerca de complejidad, hablamos acerca de la sofisticación, de cuán sofisticados son los ataques, tal vez anteriormente nosotros pensábamos de que esto solo ocurre con los grandes bancos, con las grandes aseguradoras, con los grandes hospitales, las grandes corporaciones. La verdad que nosotros vemos que la gran mayoría de los ataques en Latinoamérica ocurren en pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Tal vez porque su estrategia de inversión en seguridad no es tan completa como las grandes empresas que miran justamente sus activos como crítico cuando nosotros hablamos de seguridad. Cuéntame un poco acerca de estas soluciones si podemos aplicar, por ejemplo, a cualquier tipo de empresa, qué sé yo, también a agroindustria o a otros verticales que muchas veces nosotros tal vez asociamos a IBM a solo grandes empresas. Cuéntame un poco acerca de esta posibilidad de personalizar de acuerdo, tal vez, David, con la realidad y maturidad de cada empresa. Claro, en tema de protección de datos, IBM es vista como un proveedor de tecnología para grandes empresas, principalmente por temas regulatorios, ¿no? Pero no significa que las medianas o las pequeñas empresas no tengan esa necesidad de proteger esos datos, porque al final de cuentas, todas las empresas tienen datos que son críticos, datos personales, datos financieros. Entonces, IBM se adapta, o la tecnología de IBM se adapta a cualquier tipo de industria, y lo hemos vivido aquí en México y en toda la región de Latinoamérica. Tenemos clientes de todo tipo y de todos tamaños. Bueno, excelente punto. Ya para pensar un poquito en el cierre y justamente traer algunos insights a quienes nos acompañan de toda parte de Latinoamérica, David, cuando nosotros miramos acerca de frameworks o de repente assessments para empezar una relación consultiva con IBM, ¿cómo funciona el proceso onboarding o de primer contacto de las empresas con los especialistas de IBM y todo su ecosistema de partners? Muy bien. Generalmente el contacto con IBM es por una necesidad particular del cliente. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? No solamente atacamos esa necesidad particular en temas de seguridad de datos o de inteligencia artificial, sino lo que tratamos de hacer con el cliente es trabajar en un todo. Es decir, cuéntame qué es lo que tienes, qué aplicaciones, qué almacenes de datos, cómo se están comunicando las aplicaciones con los almacenes, qué infraestructura tienes, qué controles perimetrales tienes. Entonces, eso nos permite a nosotros identificar, más allá de la necesidad que el cliente nos puso en la mesa, identificar en conjunto con el cliente si podemos apoyarle más allá de por lo que nos contacta, ¿no? Es como si hiciéramos un assessment de la arquitectura para identificar prioridades en la estrategia que trabajamos en conjunto con los clientes. O sea que podemos resumir, David, y me corrijas si crees que no está correcta mi afirmación, que el proceso IBM, hablando de seguridad, es un proceso muy consultivo y tailor-made, respetando tecnologías que el cliente ya tiene, inversiones que el cliente ya tiene en firewall o en otras soluciones, que no necesariamente tiene que echar todo de un lado y adquirir solo tecnología IBM. ¿Así funciona? Es correcto, y lo vimos aquí en México. Nosotros hemos tenido proyectos en donde el cliente ya tiene mucha tecnología de terceros y nosotros apoyamos a proteger o implementar el control o la tecnología que le haga falta en toda esa priorización que le ayudamos a hacer al cliente. Excelente. David, para cerrar nuestra conversación, el tiempo vuela cuando nosotros hablamos de cosas que nos gustan, de temas que son interesantes, pero acerca de seguridad y gobierno de datos, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros hablamos mucho en riesgo, pero el mensaje de entusiasmo, de esperanza también a nuestra audiencia en relación a nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, porque me gustó mucho un tema que
comentabas durante nuestra conversación que fue justamente un momento donde seguridad no viene a bloquear un proyecto, no, viene a viabilizar, pero desde una perspectiva que no tenga riesgo durante la ejecución. Pero ¿cuál es el mensaje que David puede dar a quienes nos acompañan desde una perspectiva del futuro de seguridad y gobierno de datos en la era de la inteligencia artificial? El mensaje que podemos dar es que nosotros como IBM avanzamos en temas de seguridad, tratamos de avanzar a la par de los adelantos tecnológicos. Hablamos hoy en día de inteligencia artificial, pero también podemos hablar de otros temas en donde entra justamente el tema de seguridad de datos, por ejemplo, en la parte de computación cuántica. Es un adelanto muy significativo en estos años, y a la par IBM también desarrolló temas de seguridad de datos pensando en esa era cuántica, ¿no? Entonces, el mensaje final es: nosotros como IBM avanzamos en temas de tecnología para protección de datos y seguridad en general, a la par a la que avanza temas de tecnología innovadora como inteligencia artificial y como computación cuántica. Y además de eso, nosotros nos adaptamos al contexto del cliente para apoyarlos en cada punto que necesiten priorizar respecto a seguridad de datos y de inteligencia artificial. Excelente. Bueno, David, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por el espacio, por ponerte también a la orden a toda nuestra comunidad de Leading AI, esta iniciativa que viene siendo promovida por IBM en toda Latinoamérica, donde nos estamos justamente conectando con tantos líderes que tienen cada vez más problemas complejos como los que hablamos acá hoy, y que cada vez más también tienen la necesidad de saber qué hay en el mercado, cuáles son los movimientos que están sucediendo para que nosotros nos podamos también adelantar, como tú comentabas, que totalmente puede ser quizás para un próximo encuentro, para un próximo episodio, cómo la seguridad y el gobierno de datos se convierte clave en un momento donde la computación cuántica viene también a cambiar las reglas del juego, ¿no? Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tantos insights. El mensaje acá es muy claro: en la era de la inteligencia artificial, con un volumen cada vez más significativo de datos, no pensar o no poner seguridad a la par de estos proyectos es un error que puede costar caro en tiempo, en riesgo y reputación. Así que IBM, por medio de la iniciativa Leading AI, está a la orden para apoyar sus iniciativas de seguridad y gobierno de datos, independiente del tipo de industria, de la maturidad. Nosotros podemos apoyar con todo el ecosistema de especialistas y también con nuestros partners en nuestra región. Nos quedamos por acá y bueno, muy pronto estaremos con nuevos temas, con nuevos especialistas para que puedan enriquecer tus conocimientos y tus posibilidades en tu jornada de transformación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.